el tema la conspiración contra la familia. La conspiración contra la familia. Porque no cabe duda que estamos viviendo tiempos bastante peligrosos, principalmente a nivel de la familia. Y vamos a desarrollar esta conferencia y les quiero mostrar dónde se encuentra actualmente la familia en el mundo entero. La conspiración contra la familia es el tema que vamos a desarrollar y no cabe duda que en estos últimos años hemos sido testigos de una campaña mundial. Escúchenme muy bien, es una campaña diseñada, planeada, planificada a nivel mundial para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para confundirnos en cuanto a nuestro género, y se viene con todas las fuerzas del infierno un ataque, un tsunami contra los niños. Es una campaña contra todos los valores judeo-cristianos de la familia, principalmente contra el matrimonio. Además de un envenenamiento impresionante contra los niños, con un adoctrinamiento sexual y perverso y degenerado en las escuelas primarias por los mismos gobiernos. Pero ¿cómo y cuándo y por qué está sucediendo todas estas cosas de las cuales la mayoría del mundo no está consciente? Desde que Rusia invade Ucrania, el mundo se queda estupefacto creyendo que desde 1991, cuando la ideología del comunismo cayó, pues Estados Unidos se sintió, ahora sí vamos a ser la única nación capitalista, libre mercado, la democracia va a prevalecer en todas las naciones, porque nuestro enemigo, la Unión Soviética antigua, ha desaparecido, reconociendo su fracaso total en la forma de gobernar. Sin embargo, en el año 2000 surge un hombre llamado Vladimir Putin para comenzar a restaurar la antigua Unión Socialista Soviética, porque cuando cayó el comunismo en 1991, el 30% del territorio ruso se perdió. Todas estas repúblicas actualmente, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro, quieren recuperarlas, pero la principal nación era Ucrania. Entonces Ucrania se convierte en la manzana de la discordia, ya no entre Rusia y Ucrania, sino entre el Medio Oriente y el occidente. Y vemos en este año un choque, un colapso entre los dos hemisferios del mundo, donde el mundo se divide en este año del 21 en que nos encontramos, el siglo XXI, entre los dos hemisferios, oriental y occidental, para apoderarse del pastel. ¿Y cuál es la manzana de la discordia? Que la OTAN o el ejército de Rusia no ponga armas nucleares en Ucrania. Porque si hubiera puesto Europa o Estados Unidos, que sigue persiguiendo este fin de poner armas nucleares apuntando a Moscú, en menos de 15 minutos se acabaría Rusia. Y pues sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha fue entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente nos damos cuenta que cae la Unión Soviética, Putin va a defender y no va a salir de Ucrania. Lo dijimos con tanta anticipación porque en la Biblia, en Ezequiel capítulo 38, Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona de los magogitas, de todo lo que es el oriente de Europa con el sur de Rusia, y Ucrania es el centro más importante para Rusia. Yo oí en los politólogos y los comentarios de la televisión y las revistas, no, pues se va a salir Putin algún día y vamos a tener que sacarlo.
y se los dijimos, la Biblia dijo hace 2700 años, en el profeta Ezequiel hace 2700 años, capítulo 38, que Ucrania iba a pertenecer a la zona de Magog, que va a ser la reunión de las naciones que van a venirse contra Jerusalén finalmente. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no había estado a punto de una guerra nuclear. Acabó la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas nucleares soltadas en Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos, matando a casi 200,000 japoneses. 1952, Rusia inventa la bomba de hidrógeno. 1962 fue la primera tentativa en la que el mundo se enfrascó durante 2 semanas, nada más, cuando Nikita Khrushchev pone misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy, ya estaban los satélites de comunicación trabajando vía Ecuador, ¿verdad? Junto a una reunión geocéntrica alrededor del Ecuador, y los satélites detectaron que había misiles apuntando a Estados Unidos. Kennedy manda un mensaje a Khrushchev: o lo sacas o entramos en una guerra nuclear. Gracias a Dios que Khrushchev sacó los misiles y no hubo una guerra nuclear hasta este año. Rusia tiene el mayor número de bombas nucleares del mundo entero. Japón tiene bombas nucleares, China un ejército de 200 millones de soldados, y Estados Unidos está avanzado en cuanto a portaaviones y aviones y F-35 que los acaban de sacar, los aviones de combate, pero no tienen la cantidad de cabezas nucleares que tiene Rusia. Entramos a este siglo XXI y viene un desbalance económico, político, militar del mundo, científico, filosófico y religioso. La bolsa de valores en Wall Street cae en 2008 777 puntos. Rusia invade cerca de Belarus, varias naciones unidas a Ucrania, y el mundo comienza a preguntarse si Rusia volvía a resurgir para volver a desafiar a Europa y a Estados Unidos. Cuando hubo la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos le recomendó a Europa, síganme con mucho cuidado para que estén enterados de la verdad, le recomendó que sancionaran económicamente a Putin, que lo sacaran de las transacciones que se hacen a través del SWIFT, que son transacciones que hacen digitalmente, que se le prohibiera sacar dinero a los bancos. Les congelaron a los rusos cuentas de banco en Europa, pero siempre se equivocaron, porque Rusia provee el 60% del gas a Europa. Y viene el gasoducto, el Nord Stream 1, desde Rusia y llega a Alemania, y Alemania es la nación en Europa que distribuye a las naciones europeas el gas. Entonces Rusia dijo: muy bien, me quieren debilitar económicamente, le cierro la llave. ¿Y qué pasó entonces? Que Rusia se une a China. China, Rusia, Irán, Corea del Norte, la India, Siria e Irak se unen a Rusia con el petróleo para ayudar a sobrevivir, y ahora estas naciones se han unido para formar una alianza y derribar el dólar como la moneda modelo para comprar los petrodólares. Ahorita México quiere comprar dólar, tiene que convertirlos en dólares. En Europa quieren comprar petróleo, tienen que convertirlos los euros en dólares. En cualquier nación que quiera petróleo, se tiene que convertir el dinero a dólares. Damas y caballeros, Iglesia de Jesucristo, el mundo ha llegado a su final. Estados Unidos está profetizado que no iba a mantenerse como una nación que iba desde la Segunda Guerra Mundial
al frente porque la Biblia no menciona a Estados Unidos antes del regreso de Jesucristo. La Biblia menciona las naciones del Medio Oriente y del norte de África, que serán juzgadas por Dios. Sin embargo, esta desarticulación, este desajuste ha influido de tal manera al mundo de saber que estamos al borde de una guerra nuclear, que ya no hay programas de televisión, que la compañía Disney, el ratón Mickey, Miguelito, Tribilín, acaba de publicar que no puedes entrar a Orlando, Disneylandia, ni a Anaheim, California, a Disneylandia, sin que tus hijos reconozcan que dentro del parque de Disneylandia no le pueden llamar a un niño él o ella. Y que si dentro del parque hay una persona vestida, un hombre vestido de mujer, que les llaman los queens drags, para tratar de decirle a la niña, te tengo un traje de princesa aunque seas hombre, y tú aunque seas hombre te traigo un traje de princesa, la persona que reclame esto la sacan del parque. No volvamos nunca jamás a comprarles a nuestros hijos ningún juguete de Disney, porque contribuimos con una agencia que se ha apoderado satánicamente para pervertir a nuestros hijos. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo completamente psicópata, loco, como vamos a profundizar más adelante. Esta situación ha creado la enfermedad número 1 del mundo actualmente. Tanto el Hospital Hopkins como la Clínica Mayo en Rochester acaban de coincidir de que el factor número 1 que está afectando las mentes de los seres humanos a nivel global, mentalmente y físicamente, es el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición interna donde te sientes enojado, frustrado, inseguro, sin esperanza. El suicidio está aumentando entre jóvenes de 14 a 21 años, por el amor de Dios. Nunca había habido una tasa de suicidio tan grande. El 65% de los transgénero, escúchenme muy bien, señores psiquiatras y psicólogos y médicos, esto es una estadística de la Agencia de Psiquiatría de Estados Unidos, del American Journal. El 65% de los transgéneros se suicidan. Acaban suicidándose porque hay una descompensación entre tu mente. Yo no soy hombre, estoy en un cuerpo equivocado, pero tus cromosomas y tu ADN es mujer o hombre, como lo vamos a ver. Y todo esto ha hecho que el mundo se vuelva en el estado en que se encuentra, desarticulado, confundido. Políticamente ya no saben si el capitalismo ya cayó, la libertad ya no hay, o el comunismo, o el socialismo, o las monarquías. Veamos los gobiernos. Una ideología como el comunismo, que se demostró en el siglo pasado que fue un fracaso, no funciona más que a través de la imposición de la fuerza y de matar a los adversarios. Vuelve otra vez a ser resucitado, porque no hay otra manera de gobernar más que a través del uso de la fuerza. Y ahora, como nunca en la historia, las dictaduras, el totalitarismo, el autoritarismo ha surgido en el mundo a nivel global. ¿Y cuál es el centro principal de Satanás? El matrimonio y la familia. Y en medio de esta descomposición que estamos viendo, de la cual la mayor parte de los seres humanos no están conscientes, hay un grupo o una élite de empresarios ya no multimillonarios, multibillonarios, que están controlando más del 90% de los medios de comunicación.
El 90% de las estaciones que tú ves en la televisión, estaciones de radio, medios de comunicación y publicación, están en manos de 6 familias. Veamos, para entender lo que está pasando, en el libro del Génesis, capítulo 1, que desde este libro Dios instituye, lo van a comprender, Dios instituye el matrimonio como la institución más santa, más sagrada y el pilar, el bastión, el fundamento de la sociedad. ¿Qué hace una nación? Está formada por familias. Desde hace casi 6,000 años hasta el siglo XXI, desde hace 6,000 años, que es una familia, un hombre con órganos reproductores masculinos, con el cromosoma Y que no tienen las mujeres. ¿Quién es una mujer? Tiene 2 cromosomas XX que no tenemos nosotros, con órganos reproductores femeninos, para que los dos se unan y podamos procrear hijos. Esa es una familia establecida por la Biblia. Desde hace 6,000 años. Así han sido las familias. Algo cambió en el siglo XXI y la gente no se ha dado cuenta. Génesis 1, versículo 26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuchemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Toro, vaca, tigre, tigresa, toro, vaca, gato, gata, camello, camello, jirafo, jirafa. En los peces, en las aves y en el mundo hay 2 sexos nada más. No hay más que 2 géneros, y estoy hablando biológica y genéticamente. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tu mente te dice que no eres lo que biológica y genéticamente te creó Dios, tu problema no es físico, querida persona, es mental. ¿Quién crees que te desajustó los tornillos que tienes aquí adentro? Alguien con ideas ha venido al mundo a robarte, a robarnos nuestra identidad. Cuando un ser humano pierde su identidad y llega el momento en que no sabes quién eres y estás en la cárcel de Satanás. Él te puede manejar y te puede volver loco, te puede llevar al suicidio, como lo estamos viendo con los transgéneros. Te puede llegar un momento donde ya no disiernes, ya no distingues qué es bueno y qué es malo. A lo malo le llamas bueno y a lo malo le llamas bueno. Este es el estado mental en la que la humanidad está entrando sin que nos demos cuenta. Y increíble que líderes cristianos y cristianos en el mundo entero aplauden todo esto que está pasando, porque el proyecto es lo siguiente: quieren que sea normal, quieren empujar esta agenda de tal manera que lo aceptemos como algo normal. Y cuando ya lo vemos como algo normal, es cuando entonces la descomposición humana llega el momento en la que se disuelve el matrimonio, se disuelve la familia, y ahora hombre con hombre, mujer con mujer, pérdida de la identidad sexual, abortos, movimientos LGTB, transgénero. Y cuando la humanidad llega a un punto tal, la Biblia dice: vienen los juicios de Dios. El mundo se encuentra en la orilla de un abismo. El mundo nunca había llegado a tal locura.
ni en Sodoma ni en Gomorra. Este año, para que estén enterados, en Estados Unidos se va a legislar la pedofilia. Cuando el ser humano llega a decir que un niño es propicio para que yo tenga relaciones como adulto con él, Jesucristo dijo: el que toque a un niño, que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se arroje a un río. No hay más grande crimen en el mundo que tratar de pervertir a los niños, violar a los niños, robarles su identidad. Y el daño psicológico que los niños tienen cuando los adultos abusan sexualmente de ellos es imperdonable. Has arruinado la vida de un ser humano por 30, 40, 50 años de edad. De acuerdo al doctor Taylor en Estados Unidos, psicólogo, y James Dobson, el 80% de la homosexualidad se debe a varones que han crecido en un matriarcado, donde la mujer es la que manda y no el hombre. Niños que han sido violados o que han crecido bajo las faldas de la mamá y no del papá. Niños que nunca vieron en su padre una imagen, porque los niños necesitan la imagen de nosotros como padres. Si tú haces a tu hijo tu amigo, ya estás del otro lado. Ya te realizaste como padre y cumpliste tu responsabilidad. Y nuestros hijos tenemos que nos acompañen al fútbol, llevarlos a jugar boliche, a una película, a tomar café con ellos. Nuestros hijos varones nos necesitan y buscan desesperadamente que su padre se fije en ellos, que los premiemos, que los admiremos, que los recompensemos. Y esta falta de valores judio-cristianos están hundiendo en la pérdida de identidad y acaban sintiéndose que no son como Dios los creó y buscan otro sexo para tal vez creer que con otro sexo son aceptados por sus mismos padres o sus amigos o la sociedad. Vemos nosotros entonces que el principal blanco de esta agenda global es cambiar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros principios morales que han regido la humanidad por 6,000 años, con el propósito de crear una nueva raza humana. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Es ciencia ficción esto? Métete a internet y pon Foro Económico Mundial. Abiertamente el Foro Económico Mundial, dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab, que es el que reúne cada año en Davos, Suiza. Se juntan todos estos millonarios, ninguno es presidente de ninguna nación, son puros multimillonarios, son los dueños de todas las agencias de comunicación, de radio, de televisión, de internet, de Facebook, de Google, de Amazon, etcétera, etcétera. Se juntan ahí para planear ellos los protocolos de la humanidad. Y ahí lo dice claramente en el Foro Económico Mundial: vamos a crear una raza humana porque Jesucristo es un mentiroso. La Biblia no existe. Escucha lo que estoy diciendo. Lo dice el Foro Económico Mundial. Y el portavoz del Foro Económico Mundial es un judío que se llama Noah Harari, con H. Búscalo también en internet. Todo compruébenlo lo que estoy diciendo para que despiertes y te des cuenta de la realidad. Y la Biblia dice: el que niega al Padre y al Hijo tiene al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Lo más seguro es que el anticristo ya nació. Y el mundo se dirige, repito, a un abismo para poder autodestruirnos, como se está autodestruyendo, suicidándose Estados Unidos de Norteamérica. Vemos nosotros que dentro del matrimonio Dios forma el sexo. El sexo es un impulso biológico maravilloso, precioso, que Dios crea al varón con órganos reproductores masculinos, con zonas erógenas excitables. A la mujer las crea Dios
con zonas erógenas excitables para que única y exclusivamente, porque es Dios, no el psicólogo, ni el sociólogo, ni nadie el que inventó el sexo, fue Dios, para que dentro de la esfera del matrimonio, nunca, ni antes ni después del matrimonio, ni dentro del matrimonio, tengamos relaciones sexuales más que con nuestra esposa y nuestro esposo. Tener relaciones sexuales antes de casarte se llama fornicar. Vives en pecado delante de Dios. No esperes bendiciones delante de Dios si tienes relaciones con tu novia. Y si tu novio te está manoseando y tú eres una muchacha cristiana, mira, con esto de aquí, túmbale los dientes. Ay, hermano, pues esto es muy agresivo. Más agresivo que acabes seducida por tu novio, pierdas tu virginidad y tengas que casarse antes de tiempo por haberse comido, como hicimos en México, la torta antes de tiempo. El sexo es algo maravilloso dentro del matrimonio y lo podemos ver claramente en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de los Proverbios, capítulo 5, perdón, de Proverbios. Dice así, Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Escucha lo que dice a continuación. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? ¿Por qué tienes que quitar los ojos de tu esposa, la madre de tus hijos, la que te di compañera como amiga, como tu ayuda idónea, y pones los ojos en otra mujer? ¿Por qué pones los ojos en otro hombre que no es tu esposo? ¿Por qué, dice Dios? Te estoy viendo y no vas a progresar. No voy a poder bendecirte. Se va a levantar una barrera entre tú y yo, y me vas a orar y me vas a diezmar y me vas a traer ofrendas, pero las voy a rechazar. Porque dice la Biblia, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Dios nos ve. ¿Saben ustedes qué es el temor de Dios? El temor de Dios es estar consciente que aunque no hay nadie que me vea, me porto en santidad porque Él me ve. Pero muchos de ustedes hacen lo que hacen a escondidas porque creen que nadie los ve, porque ya perdieron el temor de Dios. Y cuando un ser humano, un cristiano, pierde el temor de Dios, pierdes todo. Porque caes en la incredulidad y crees que te puedes burlar de Dios. Fue el pecado del Antiguo Testamento. Creían que Dios no los veía. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, les dice esta amonestación: ¿qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O qué no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, te estás haciendo daño como no te imaginas mentalmente. Cuando eres joven y no estás casada y tienes relaciones sexuales, estás dañando, enfermando tu alma. Estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Estás deteriorando tu salud sin que te des cuenta. La salud está de por medio también. Porque todo lo que pasa en la mente afecta al cuerpo cardiovascularmente, gastrointestinalmente, el hígado, el corazón. Mi estado mental tiene que ser de paz. Tengo que levantarme con una conciencia limpia delante de Dios. Señor, amo a mi esposa, te pido por ella. O le dices, Padre, ya me cansó esta vieja. Estoy perdiendo el amor por ella. O ya me cansó que tiene cara de cocodrilo, mi esposo, cada vez que me despierto. Te pido por él, Señor. Ponle la cara de John Travolta.
yendo a este extremo, Dios nos escucha y Dios quiere que seamos sinceros. Padre, siento que ya no amo a mi esposa, te pido milagrosamente que despiertes y volver a enamorarme de ella. Cuando Dios ve esto, Dios te premia, porque sabe que lo haces, porque no lo podemos engañar. Él sabe lo que sentimos y nos da algo que nos volvemos a enamorar de nuestra esposa o viceversa. En estos seminarios que tenemos en octubre cada año en la Riviera Maya, más del 60% de los matrimonios que asisten estaban a punto de divorciarse. Y los vemos entrando, ¿verdad? Caras vemos y ay, mi esposo y mi esposa, y tienen años juntos, pero emocionalmente divorciados durante mucho tiempo. Y así vemos cantidad de matrimonios que siguen viviendo juntos, pero ya no hay nada entre ellos. Ya no hay amistad, no hay comunicación, ya no hay una voluntad en la que te amo, etcétera, etcétera. Se apagó la chimenea, se apagó el fuego y solo Dios lo puede volver otra vez a levantar. Entonces, la fortaleza de la unidad familiar está siendo atacada por todo lo que está pasando en el mundo. Esto ha causado caos, repito, los jóvenes ya casi no se quieren casar, tienen relaciones, adulterios, fornicaciones, transgénero, pedofilia, y están por legislar a finales de este año y a principios del otro. Abre los oídos, en Finlandia y en Europa Oriental y del Norte, el bestialismo, las relaciones con los animales. Lo encuentras en Levítico 18, Levítico 20, donde Dios prohibía el bestialismo, porque es el grado donde el ser humano, aquí estamos. Los animales están debajo de nosotros. Un ser humano que comienza a degenerarse, que pierde la identidad, que pierde su humanidad, desciende a un nivel más bajo que los animales. Se llama la deshumanización de la raza humana. Pero no se han dado cuenta. A donde quiera que vea cómo doy cuenta la gente, no se han dado cuenta. Todos los días trabajan, vas, comes, llegas en la noche, ves el programa de la televisión, ves tus telenovelas famosas, y todo, pero estás desconectado de la realidad del mundo. Nuestros hijos son prestados, crecen rápidamente nuestros hijos. Nunca tuvimos tiempo para ellos, nunca vieron un buen ejemplo. Cuando muera o cuando tú mueras, tus hijos no podrán decir: mi padre fue un hombre de Dios. Mi padre lo veía hincado besando a mi madre. Mi madre fue una mujer de Dios que amaba a mi padre. Ese es el ejemplo de una familia. Es el ejemplo que Dios quiere para bendecirte, para bendecirnos. Porque si murió por nosotros en una cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Vean en penúltimo lugar en en Deuteronomio capítulo 4. La exhortación que Dios le hace a Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y 6. Escucha, abre tus oídos de tu alma a estas palabras de Dios. Dios le dice a Israel, a su pueblo: mira, yo te he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Es Moisés hablándole al pueblo, para que hagan en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdalos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: pueblo mío, sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quieres tener sabiduría para formar un hogar? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quieres tener felicidad con tus hijos? Que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Dios. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que tus negocios prosperen? ¿O pueden prosperar sin Dios y se convierte en maldición el dinero para ti en lugar de bendición? Porque muchos que prosperan creen que es una bendición de Dios, pero sin Dios lo que obtienes se convierte en maldición tarde o temprano. Todos buscamos paz y felicidad en este mundo. Obedece la palabra de Dios. Obedece lo que Dios te dice. Ama a tu esposa.
Dice en 1 Pedro 3:8 en el Nuevo Testamento: varones, vivan con sus esposas en sabiduría y trátala como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Cualquier varón que me escuche en este momento y a través de la televisión, que tenga una relación equivocada con su esposa, no te atrevas a orar, para que tus oraciones no tengan estorbo. Si Dios no ve que a tu esposa la tratas como una reina, que eres considerado con ella, que eres caballero con ella, que tus ojos son para ella nada más, cuando Dios ve eso, tú no te imaginas, no nos imaginamos las bendiciones tan grandes que derramará sobre nuestras vidas. En salud, en bienestar, en paz con los hijos, en el negocio, porque es lo que Dios busca: obediencia de parte de nosotros. Cuando tú respetas a tu novia y no la tocas hasta el día de tu boda, muchacho, no sabes cómo te va a bendecir Dios. Ustedes, muchachas, si se mantienen vírgenes hasta el día de su boda, no se imaginan cómo las va a bendecir Dios con el galán que te va a traer. Escúchame, porque lo que te estoy diciendo es tu inteligencia y tu sabiduría. Y finalmente, en el Salmo 78, que es uno de mis favoritos en cuanto a la familia, Dios le dice estas palabras a su pueblo. Salmo 78 dice así, versículo 5 en adelante: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Vean que todo eso se transmite de generación en generación, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación que viene después de nosotros y los hijos que nos nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Me dice Dios, lo tomo personalmente: Armando, todo lo que te estoy dando, transmíteselo a tus hijos. Ponlo por obra por tus hijos. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus nietos. Inspíralos con tu vida y con tu ejemplo, para que ellos continúen esto, y no te imaginas cómo te voy a bendecir. Para que cuando crezcan nuestros hijos, su confianza no esté en el dinero. Ahora los jóvenes, ¿cuál es la carrera que más me reditúa dinero? Pues esto, y buscan alguna carrera que produzca más dinero o que sea más rentable. No buscan la voluntad de Dios, que a lo mejor te llamó Dios a ser futbolista y no abogado, o a lo mejor te llamó Dios a tener un taller de herrería y no licenciado, o no medicina. Pero lo que tú quieras seguir en la vida, que sientas la paz en tu vida, que es Dios el que está llamando, y que disfrutas lo que estás haciendo. No sigas simplemente por el dinero una carrera o tus estudios, porque no viene de Dios y no vas a ser bendecido. En México, aquí en la República Mexicana, el 65%, escúchenme, el 65% de los profesionistas, abogados, médicos, contadores, etcétera, etcétera, viven del comercio. No viven de su carrera, viven del comercio. Pero se metieron a una carrera porque los papás, si no terminas la carrera, ¿verdad?, nunca vas a triunfar. ¿Quién te dijo eso? Sigamos y tengamos la sensibilidad de ver a qué llamó Dios a nuestros hijos. Hay muchachos que dicen al papá: papá, me gusta el fútbol, tengo 17, 18 años. Y, no, tú no puedes, pues quiero ser como Messi, pues aunque no seas como Messi, ¿verdad? Pero dejemos a nuestros hijos que por ellos mismos, la vida es la mejor universidad. Y si se equivocan, se equivocaron. Pero que no sean manipulados por nosotros. Yo soy médico, tú tienes que ser médico. Yo soy arquitecto, tú tienes que ser arquitecto como yo. Qué grande equivocación, por la falsa sensibilidad de la palabra de Dios. Tenemos esta palabra para que podamos saber que no hay nada torcido ni perverso en ella. Toda la palabra de Dios es recta a los que entienden y razonables
a los que han alcanzado la sabiduría. Porque de tal manera amó Dios tu vida. De tal manera nos ha amado Dios que nos dio en una cruz a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Para que vengas a la cruz y le digas: Señor, he sido un soberbio intelectual. Yo creí que podía vivir sin ti. Yo me hice mis mandamientos y mis reglas y todo, y esta es la soberbia por la que el mundo se encuentra, en la que se encuentra. El Foro Económico Mundial quiere mejorar la raza humana con el transhumanismo. Yo tengo una conferencia, búsquenla en YouTube, se llama El Transhumanismo, donde explico claramente la agenda y los medios que están usando para convertir a los seres humanos a través de la tecnología y de la genética en una raza superior, mejor que la que Dios creó. Es el colmo de la soberbia a la que el ser humano ha llegado. Y desde el Génesis encontramos que el Satanás le dijo a Eva, ¿se acuerdan? Serán como Dios. Y esta mentira ha recorrido el mundo hasta el siglo XXI, y la raza humana se encuentra ahorita creyendo que somos dioses y que podemos vivir sin tomar en cuenta su palabra, que este libro no es un libro adecuado para mi sabiduría, ni mi intelectualidad, ni mis filosofías, menos para mi vida moral, porque el Dios de la Biblia nos demanda santidad sobre todas las cosas, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana venir a la cruz? Venir a un hombre, no a una religión que se llama Jesucristo, pedirle perdón por tu vida. Jóvenes, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Matrimonios, si alguno de ustedes ha caído en el adulterio, esta mañana Dios te manda que te arrepientas. Saliendo por esa puerta, si tú no te arrepientes, te quiero preguntar algo. Si tú murieras hoy, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un accidente de tráfico, una bala perdida, si tú mueres en tus pecados, te condenas eternamente en el infierno. Estas palabras son fieles y verdaderas. No te burles de Dios. Es el libro de los libros, y Dios nos ama para que podamos entender que separados de Él, nada podemos hacer. Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos, y ahí desde tu lugar, en silencio, es Dios el que te ha hablado a través de la Biblia. Porque Dios te ama. Dios dio su vida por ti en la cruz y te manda, es una orden del cielo: arrepiéntete. No sigas en esa vida que estás viviendo. Vas a acabar mal. Tarde o temprano vas a acabar mal. Es el momento en que tú puedas cambiar de dirección y te des la media vuelta y le pidas a Dios que te ayude a cambiar, diciéndole estas palabras con todo tu corazón: perdóname, Señor. Creo que en la cruz, con la sangre preciosa de tu Hijo, me limpias de todo pecado. Desde que yo nací hasta el día de hoy, mis pecados son lavados, alejados de tu presencia, como está el oriente del occidente, para que yo pueda sentirme perdonado por un grande amor. Creo que a los 3 días tu Hijo resucitó de los muertos, y ahora te pido, Jesús, porque creo que volviste a vivir y venciste la tumba para traerme la esperanza de volver a vivir, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Bendita palabra de Dios. Dichosos todos ustedes y los que nos ven por la televisión, del privilegio y la oportunidad que Dios te ha dado de escuchar estas palabras.
Hay millones de gente perdida en el mundo que no tiene la oportunidad que tú has recibido en esta mañana. Dichoso seas si en esta mañana le entregaste tu vida a Jesucristo. Tenemos como tema a desarrollar en esta mañana que se celebra gloriosamente la resurrección de Jesucristo, la suprema revelación de Dios. Es el tema que vamos a abordar. Pero antes de leer Hebreos 1 del 1 al 3, quiero compartirles algo, un detalle, una reflexión preciosa, que tal vez muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta, porque hay tantos tesoros en la Biblia, tantas piedras preciosas, que, como dice la Biblia también, lo que no ha subido al corazón y lo que oídos no han oído, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. En Juan capítulo 20, cuando Cristo es enterrado, le ponen lienzos y le ponen un sudario en su cabeza. Síganme con mucho cuidado. Y cuando los apóstoles llegan, ya que él había resucitado, entran a la tumba y encuentran los lienzos a un lado, pero el sudario de su cabeza lo encuentran perfectamente bien doblado. ¿Qué importancia tiene esto? Para que podamos entender, tenemos que conocer el trasfondo de las costumbres de los hebreos. Y los hebreos tenían esta costumbre: cuando el amo se sentaba a comer, el siervo le preparaba la mesa, le ponía la servilleta, los platos, y el siervo se retiraba de la mesa y no se acercaba a la mesa hasta que el amo terminara. Entonces, cuando el amo terminaba, tomaba la servilleta, se limpiaba las barbas, las puntas de las manos y las manos, y si la servilleta la ponía así desordenadamente, el siervo daba a entender, o le daba a entender al siervo, que podía venir a recoger la mesa, que ya no iba a regresar. Pero si el amo, después de limpiarse, doblaba bien la servilleta y la dejaba, le estaba diciendo al siervo que iba a regresar. ¿Capiche? ¿Lo entendieron? Al dejar Jesús doblada su ropa de su cabeza, nos envió un mensaje: voy a regresar por ustedes. Esos detalles insignificantes que encontramos en la Biblia nos muestran, ¿verdad? Yo le venía platicando ahorita en la mañana al pastor Saúl, que tan amablemente me va a recoger a donde estoy hospedado. Le decía: Saúl, es increíble que podamos estudiar el Corán de los musulmanes, el Tripitaka de los budas, el Veda de los persas, los libros sagrados que tú me quieras encontrar, y en ningún libro sagrado encontramos tantas maravillas, tanta sabiduría, tanta racionalidad, tanto sentido común como en este maravilloso libro que es la Biblia. Bienaventurados los varones o las mujeres que día y noche, no solamente al mediodía, día y noche meditan, leen, estudian, porque serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que van a dar su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá. Dichosos los que día y noche leen, memorizan, estudian la palabra de Dios.
Muy bien, vamos a la lectura, Hebreos 1, del 1 al 3, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El ser humano ha nacido, desde que el pecado entró al mundo, con un vacío interior en su alma y con una pasión, un deseo de adorar a algo o a alguien. Nunca, jamás en la historia, ninguna tribu, ninguna civilización, ninguna nación, nunca en la historia ha habido algún grupo de personas que no adoren a algo o a alguien. Han adorado la luna, las estrellas, hacen ídolos, levantamos las flores, se adoran a las plantas. Los primeros pobladores de Estados Unidos, de Norteamérica, los Cheyennes, los Cherokees, los Sioux, adoraban los espíritus que decían que estaban en los árboles, etcétera, etcétera, porque algo nos muestra la necesidad de trascender y de encontrar a algo o a alguien que nos pueda responder o con quien nos podamos comunicar. Este sentimiento no lo tienen los changos. Nunca ha visto un grupo de conejos, alabaré, alabaré, ¿verdad? Los animales no tienen conciencia de un ser supremo. Esta es una de las características peculiares del ser humano. Pero la pregunta que vamos a contestar es: ¿de dónde vienen estos sentimientos internos y esta vaciedad que tenemos, que podemos tener dinero, podemos tener poder, popularidad, publicidad y sentirnos al mismo tiempo vacíos? El gran rey del rock and roll, Elvis Presley, en el siglo pasado tenía 500 mujeres esperando en la esquina de su casa, 500 mujeres esperando que pudiera recibir a una por una cada semana para tener relaciones con él. Las defensas de sus Cadillacs eran de oro puro. Michael Jackson, cuando murió, el rey del pop, son dos reyes, uno del rock and roll y otro del pop. No se sabía si era hombre o era mujer. Nació negrito, no le gustó, se quiso poner blanco, se puso sustancias que le cambiaron el color. Tenía un odio tenía que salir con paraguas, cubierto, tenía un miedo a morir de algún microbio, alguna bacteria, alguna infección. Elvis Presley murió drogadicto a los menos de 45 años de edad. Sus últimos conciertos en Las Vegas ya no podía ni siquiera hablar ni pronunciar, se le olvidaba la letra de las canciones. Michael Jackson murió en una desesperación total y después se descubre que era un pederasta que violaba a los niños, que invitaba a su granja, que tenía tipo Disneylandia, propiedad de él, y los violaba, niños menores de 10 años de edad. Entonces vemos que detrás de todos los personajes políticos, deportistas, cantantes, que se supone que son los representantes del éxito y de la fama, mueren peor que los animales. Nunca encontraron la respuesta a esa vaciedad. Elvis Presley la buscó en las mujeres, en la fama, Michael Jackson en los niños. Imaginémonos qué manera más desperdiciada de vivir, ¿verdad? Y en Eclesiastés 3:11 el rey Salomón nos da la respuesta. Dios hizo todas las cosas buenas en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Y Dios puso la eternidad en el corazón humano.
sin que el hombre entienda las cosas que Dios ha hecho. Entonces, desde que nacemos los seres humanos, llámense chichimecas, tlaxcaltecas, olmecas, sioux, cheroques, aucas del Ecuador, lacandones o en el Brasil o lo que sea, no importa a través del mundo el tipo de ser humano, todos nacemos con la eternidad. ¿Qué significa esto? Que sabemos que de alguna manera la vida no lo es todo. Y por eso los aztecas le sacaban el corazón y lo ofrecían ¿a quién? A los dioses, para calmar su ira. Los tribus en Estados Unidos, los Cherokee, los Sioux, los Cheyennes, creían, ¿verdad? Y los ponían y quemaban a sus muertos sabiendo que su alma iba a subir a algún lado. Pero hay siempre esta existencia, los budistas, los musulmanes, todos, ¿verdad? De alguna manera sabemos, los hindúes tienen a Vishnu, a Shiva, sus dioses, sabiendo que están fuera de nuestra naturaleza y de nuestra dimensión y que hay algo que tenemos que hacer para agradarlos. Sin embargo, no hay necesidad, dice la Biblia, gracias a Dios, que permanezcamos en tinieblas, damas y caballeros, tratando de buscar a Dios de diversas formas. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado. Dios se ha revelado de diferentes maneras. Número uno, los que lo quieran apuntar, a través de la naturaleza. Dice en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si yo veo una pintura, hay un pintor. Si veo un edificio, hay un arquitecto. Si veo un reloj, hay un relojero. Si veo un teclado, hay alguien que diseñó eso. Detrás de todo tiene que haber una causa. Es una ley inexorable dentro de la física y las matemáticas. Todo efecto tiene que tener una causa. ¿Por qué existo? Tiene que haber una causa por lo cual existo. Sócrates dijo, el filósofo, pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Si vivo, tiene que haber una causa. Yo no me causé nacer y ser formado de una forma extraordinaria en el vientre de mi madre. Y si una causa hay detrás de mí, tiene que ser alguien que me creó. Y unos le llaman el poder, los dioses, la luna, el sol, etcétera, etcétera. Pero todo nos lleva a buscar que hay algo o alguien detrás de todo lo que existe. Hace muchos años, un físico matemático llamado Blaise Pascal, cristiano, escribió tratados sobre el libro del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Tenía amigos ateos y los ateos, ustedes saben que no, les dices, ve el orden del universo y el diseño de Dios a nuestro alrededor. Y Blaise Pascal en su casa hizo un taller y reprodujo un universo, colgó el sol, colgó la luna, así con hilos, estrellas, etcétera, etcétera, pero muy acomodado todo. Y entonces el ateo entró a la casa de Blaise Pascal y le preguntó, oye, qué lindo esto está, ¿quién lo hizo? Y le contestó Blaise Pascal, no sé, apareció en la mañana todo así. Y el ateo le dice, ¿me estás viendo la cara de tonto? Esto lo tiene que haber hecho algo. Le digo, pues es que tú eres el tonto, le dijo Blaise Pascal, porque cuando vemos el sol y la luna y el orden y el diseño perfecto, que la Tierra gira en 24 horas sobre su eje con una inclinación de 23 grados y medio y que al mismo tiempo se traslada alrededor del sol en 365 días, no puede ser que haya las 4 estaciones, la distancia entre nosotros y el sol para que haya vida
la mezcla del oxígeno perfecto que existe ahorita en la atmósfera, ya arriba ya no hay el oxígeno que tenemos aquí. ¿Tú crees que todo fue solo? ¿Apareció de repente? Que de repente apareció un chango con órganos reproductores masculinos y después una changa con reproductores femeninos, y se juntan los dos y aparece un changuito. O sea, somos dos accidentes en medio de un accidente. Vemos nosotros que profesando ser sabios se hacen necios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente, ni físicamente, ni biológicamente, menos matemáticamente. Ya el ateísmo ha comenzado a dejar de existir desde que se descubrió el ADN en 1954, en el siglo pasado. Entonces la naturaleza nos habla, y por eso el hombre busca a Dios. Los antiguos, las tribus, las civilizaciones veían todo, veían las estrellas, adoraban, y algo nos impulsaba a adorar el universo, porque tenemos la eternidad en el corazón. En segundo lugar, Dios se ha dado a conocer a través de nuestra conciencia. De nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Con, dentro, ciencia, conocimiento. Conciencia, conocimiento interno. Es lo que significa conciencia. Entonces tenemos un conocimiento innato, adherido a nuestra alma, que nos premia o nos juzga de acuerdo a nuestras acciones. La materia no lo pudo haber creado. Dile a tu maestro en la universidad, bueno, ¿qué explicación tiene usted de los ateos del universo? El Big Bang. ¿Qué es eso, maestro? Pues que hubo una explosión y se formó todo. Muy bien, vamos a seguir una línea de lógica elemental, querido maestro. Si hubo una explosión, ¿quién la produjo? ¿Chita? ¿Qué había detrás de la explosión? Porque todo efecto tiene una causa. Para que haya habido una explosión, algo la causó. Y la materia no existía. Número uno. Número dos, maestro. La materia no piensa. Ok, vino una explosión, se formó todo, pero ¿quién formó el cerebro? El pensamiento, la conciencia. ¿Quién puso dentro del ser humano este sentimiento de la eternidad? La materia, las piedras no ponen, ni tampoco pueden hablar, ni pueden comunicar lo que nosotros hacemos. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos algo bueno, nos sentimos bien. Un ejemplo es el mismo Al Capone, el gran gángster del siglo XX, 1920-1930, que gobernó Chicago. Era el rey de la mafia, Al Capone. ¿Saben lo que decía Al Capone? Para tranquilizar su conciencia, en diciembre se disfrazaba de Santa Claus. Y se ponía, nadie sabía que era Al Capone, y se ponía afuera de escuelas a repartir dulces a los niños. Y al llegar a su casa, pues se persinaba, hice una obra buena por lo menos, ya me perdonas, ¿verdad, Diosito? Y al otro día agarraba la ametralladora y mataba 500 personas. De alguna forma, buscamos la forma de apagar la voz interior de la conciencia que nos atormenta. Cuando tú haces algo malo, te quita el sueño, no puedes dormir, sientes que tienes que pedir perdón. Si es que no has endurecido tu conciencia, porque la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que se puede cauterizar la conciencia. O sea, ¿qué significa esto? La palabra cauterizar. Si yo agarro un hacha o un martillo y lo estoy constantemente usando, se van a desarrollar callos en la mano. Los callos es una acumulación de pellejo, y si yo agarro una aguja y atravieso el callo, no siento. ¿Por qué? Porque el callo no tiene terminaciones nerviosas. Entonces no siento atravesando el callo con una aguja. Al corazón le pasa lo mismo. Cuando tú no confiesas tu pecado y cuando tú repites tu pecado, llegas el momento en que te endureces.
rechazas a Dios y no quiero oírlo y no es cierto. Y llega un momento en que te endureces en tu corazón, tu conciencia, y cuando ya oyes la palabra ya no sientes nada, ya no tienes nada para arrepentirte, porque has cruzado la línea de la blasfemia contra la gracia de Dios. Y ahí es cuando Dios te dice: ¿sabes qué, Pancho? No me vuelvo a meter con tu vida. ¿Sabes qué, Carmelita? No me vuelvo a meter con tu vida. Haz lo que te dé la gana. Nos vemos en el día del juicio. Y en tercer lugar, Dios se ha dado a conocer a través de la Biblia. En Isaías capítulo 44, Isaías 44, bienaventurados los que trajeron su Biblia, se irán en el rapto. Qué tristeza que haya cristianos que vengan el domingo sin Biblia. Eso ya es el colmo de los colmos. Es como ir a jugar fútbol sin la pelota. Imaginémonos nada más, ¿no? Isaías 44, del 6 al 8, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nos detenemos ahí. Yo soy el alfa y yo soy la omega. El Av o el Taf en el hebreo. Muy bien. Si Dios dice yo soy el primero, significa lo siguiente. Estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Qué significa que diga Dios yo soy el primero? Que Él es el único que nos puede decir cómo comenzó el universo. Ningún método científico ni investigación humana, intelectual, nos puede llevar a decidir, a descubrir cómo se formó el universo. Entonces, como el ser humano no puede saber nunca cómo se comenzó el universo, porque para saberlo teníamos que haber estado ahí, ¿correcto? Tú no puedes saber algo si no estuviste ahí. Entonces, como no estuvimos en el principio, inventamos. Pues se hizo el Big Bang, venimos del chango, etcétera, etcétera, porque no tenemos información en nuestra mente limitada. Y cuando Dios dice yo soy el primero, abrimos el Génesis y comienza la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando dice la Biblia en el principio, significa que hubo un principio y que no hay eternidad en la creación de Dios. Algo comenzó y algo va a terminar. Y si hay esto, significa que las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica, corroboran que realmente todo está en descomposición. El sol pierde millones de toneladas más a todos los días, la madera se echa a perder, estamos muriendo celularmente todos los seres humanos, todo hay que volverlo a pintar, todo el coche lo tienes que estar renovando en su aceite, cambiándole las piezas. Todo está bajo una ley que se llama en la física la ley de la entropía, que corrobora la segunda ley de la termodinámica, tal como la Biblia lo dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la materia, el espacio y el tiempo. En un versículo se encuentra lo que los físicos descubren hasta Galileo Galilei, y hasta que Blaise Pascal, y hasta que todos los grandes científicos, Pasteur, Einstein, y la Biblia tenía razón. Entonces, Dios es el primero. ¿Quieres saber cómo comenzó todo? ¿Quieres saber quién eres tú? ¿Quién nos creó? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es mi propósito y mi sentido en la vida? ¿Hacer dinero? ¿Llegar a ser famoso? ¿Que me aplaudan? ¿Que me reconozcan? ¿Ese es tu propósito en la vida? ¿Tener 500 mujeres? Si tú buscas todas estas cosas, vas a acabar en las tinieblas. Naciste en tinieblas, vives en tinieblas y morirás en tinieblas, sin haber descubierto nunca en tu vida la razón de tu existencia. Entonces, dice la Biblia, si Dios es el primero, Él tiene las respuestas. Ahora bien, si Él es el primero, Él es el último, ¿correcto? ¿Dónde nos encontramos?
en medio. Si Él es el primero y Él es el último, no hemos llegado al final. Ahora, si estamos en medio y volteamos hacia atrás y vemos que desde el principio hasta nuestros días las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra, significa que las que faltan por cumplirse hasta el final se cumplirán de la misma manera. Y eso nos llena de paz, de seguridad, que estamos firmes en la palabra y en los brazos del Señor Jesucristo. Y que nadie nos separará jamás de su amor. Yo soy el primero y yo soy el postrero, dice el Señor. Ahora pongan mucha atención. Versículo 7. Vean el desafío que lanza Dios al mundo. Dice Dios: ¿quién proclamará el futuro o lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Dice Dios: tráiganme a Jim Dixon, tráiganme a Walter Mercado, tráiganme a todos los que se dicen adivinos o disque profetas. A ver, vengan para acá. Díganme y háganme una cronología de toda la historia. No, pues es que Nostradamus hizo profecías que se cumplieron el 20% y el 80% nunca se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia que dice que si un profeta se atreve a hablar y a anunciar algo futuro y no se cumple el 100%, no el 99,9%, si no se cumple el 100%, es un falso profeta. Jim Dixon, 2 semanas antes que mataran al presidente Kennedy, una mujer fue al New York Times en Nueva York y les dijo: veo sangre en Dallas, Texas, 1961-62, cuando mataron al presidente John Kennedy en Dallas, Texas. Veo sangre y fue así, mataron a Kennedy, tal como ella lo dijo. Pues se hizo famosa y todo el mundo la quería consultar. De ahí en adelante, ella se va a Nueva Jersey y luego se fue a otro estado en Nueva York para que pudiera dar conferencias de qué iba a pasar en el mundo. Nunca jamás volvió a dar ninguna otra profecía. Todas se equivocó. ¿Qué significa esto? Que el diablo muchas veces toma personas para poderles hacer creer a la gente que son profetas. Pero la única profecía se encuentra aquí. La Biblia es un libro sellado y acaba diciendo en Apocalipsis: si alguien le agrega algo o le quita algo a este libro, las maldiciones de la ley caerán sobre él. Una vez me encontré una persona que me dijo: oye, tengo una profecía. Y le dije: escríbele en un papel y ponle 2 de Pancho 3:1 y pégasela a la Biblia. Porque si hay algo más que Dios nos quiera decir, entonces la Biblia está incompleta. La Biblia es una revelación completa o no completa. Porque si algo le falta, entonces no es la palabra de Dios. Quedó incompleta la revelación de Dios. Y la Biblia es algo que ya está totalmente, y a Dios lo que Él quiso revelarnos se encuentra en la Biblia. A la ley y al testimonio, dijeron los profetas hebreos. Esto es muy importante para que podamos comprender que en la Biblia encontramos el orden de la historia. Maestros de la escuela que nos acompañan. Hace 2600 años, el libro de Daniel, hace 2600 años, 600 años antes de Cristo, Daniel escribe todos los imperios que iban a haber desde hace 2600 años hasta la venida de Jesucristo. Y comienza Daniel diciendo: se va a levantar Babilonia, porque él vivió en Babilonia, que es la nación de Irak actualmente. De acuerdo a la historia, dice Daniel, se va a levantar otro imperio, los medos persas, que es actualmente Irán.
Y así la historia lo comprobó. Y ya Daniel se murió. Y dijo, y después vendrá otro imperio que fue Grecia. Alejandro el Magno derrotó a los medos y a los persas en el año 300 antes de Cristo. Muere Alejandro el Magno y se reparte su imperio en sus 4 generales en Siria, en Egipto, en Turquía y en Macedonia. Y de ahí en adelante, ¿quién siguió a los griegos? El Imperio Romano, que está representado por las 2 piernas de la estatua de la visión de Daniel capítulo 2. Y después del Imperio Romano, ¿quién va a seguir? Viene el 7º imperio, ¿verdad? Porque el primero fue Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Griega y Roma, de acuerdo a Apocalipsis 17. El 7º imperio será posiblemente el imperio otomano, y en el último imperio será Jesucristo. ¿Quién le dijo a Daniel el orden de los imperios que la historia comprueba que se iban a cumplir? ¿Quién le dijo a Isaías que Cristo iba a nacer de una virgen? Por el amor de Dios, eso rompe la lógica. Cuando escribió Isaías, ha de haber tenido miedo. Oye, si yo publico esto, van a decir que estoy loco. ¿Cómo una virgen va a ser mamá? Si es mamá, pues ya no es virgen. Pero así le puso, nacerá de una virgen, que es la palabra alma en el hebreo, que significa una doncella entre 14 y 16 años que no ha tenido relaciones sexuales, que era María, que no es María, su nombre es Miriam en el griego. ¿Quién le dijo a Zacarías que iba a entrar Cristo en un burrito el domingo de Ramos cabalgando? ¿Quién le inspiró a David 1000 años antes el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes. He sido derramado como cera, mi corazón fue como cera. Veo a los soldados. Describe la crucifixión de Cristo 1000 años antes. ¿Quién pondrá en orden la historia como lo hago yo? ¿Quién pudo describir 33 profecías se cumplieron cuando Cristo colgaba en la cruz? Nada más en el momento que Él colgaba, 33 profecías se cumplieron. Vemos pues que tenemos la Biblia como la revelación de la palabra de Dios. Regresamos rápidamente a Hebreos y veamos lo que la Biblia nos tiene que revelar acerca del Hijo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de sueños, visiones y muchas veces, como Abraham, oyó la voz audible de Dios. Moisés, en Éxodo 3, cuando está con el arbusto, se aparece el ángel de Jehová y le habla a Moisés, y Moisés oye audiblemente la voz de Dios. Muy bien, todo esto perteneció al Antiguo Testamento. Mas ahora, en estos postreros días, en estos últimos días, que es de la cruz a nuestros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice la Biblia, para todos ustedes que también tal vez no sean cristianos, que a Dios no se le puede conocer a través de la meditación del budismo zen, metiéndote 2 churros de marihuana, en un viaje de LSD, ácido lisérgico, o tomando hongos de doña Sabina, que ella murió aquí en Oaxaca, muy famosa, que se ponían hasta como querían, ¿verdad? Con los hongos, buscando alguna experiencia hiperdimensional, siempre buscando nosotros experiencias que trasciendan, que nos revelen cosas misteriosas de la mente, etcétera, etcétera. Y muchos, yo me acuerdo que mi hermano, que fue el que me dio a Cristo, estuvo con doña María Sabina 2 semanas. Le dije, con razón. No, gracias a Dios que se salvó, ¿verdad? Y está en sus 5 sentidos, es director del Instituto Teológico, no se vayan a asustar. Y me dijo claramente, ¿verdad? Cuando me puse y que estaba buscando a Dios, siempre me decía, con los amigos que fui, buscábamos a Dios y queríamos una experiencia para poder entender quién era Dios a través
de métodos satánicos que el diablo quiere inducirnos para conocer a Dios. A Dios no lo puedes conocer a través de Buda, a Dios no lo puedes conocer a través de ninguna religión. Si algún ser humano quiere conocer a Dios, escucha esto con mucho cuidado. Antes de conocer al Padre, necesitas conocer al Hijo. Primero tienes que encontrarte con Jesucristo para que Jesucristo te presente a su papá. Veamos esta verdad en Mateo capítulo 11, versículo 27. Qué importante es esta revelación. Dice así, Mateo 11, y dice así, Mateo 11, versículo 27. Todas las cosas, es Jesús hablando. Con mucho cuidado lean esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cualquier ser humano que quiera buscar a Dios fuera de Jesús es un Dios falso. No es el Dios de la Biblia, creador de los cielos y de la tierra. No es el Padre de Jesucristo. Primero, crees lo que Él hizo en la cruz, lo invitas a tu vida, entra en la forma del Espíritu Santo y ya Cristo entrando a tu vida, el Espíritu nos quita y nos comienza a desempeñar las telarañas que teníamos en el cerebro mentales por el pecado, y entonces ya puedo venir a la Biblia con la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo y puedo comenzar a entender quién es Jesús. Mientras tanto, vienen doctorados en filosofía, ciencias políticas, científicos como Stephen Hawking, el gran astrónomo inglés que decía que no existía Dios, y no importa lo inteligente que pueda ser el ser humano, se estrellan, chocan contra los pensamientos de Dios, porque vienen con su mente limitada, finita, porque somos seres finitos, y los pensamientos de Dios sobrepasan nuestros pensamientos. Entonces dice la Biblia que hay un velo en los seres humanos, un velo que no les permite ver el mundo real. Y mientras ese velo no se ha quitado, no puedes ver ni conocer a Dios. Nadie conoce al Hijo, al Padre, sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué importante es eso para poder nosotros predicar a Jesús. Por eso predicamos a Jesús, porque cuando la persona recibe a Jesús, lo hemos introducido a la presencia de Dios, porque es Jesús el que nos lleva con su sangre y su muerte, nos abre el camino al lugar santísimo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, la última palabra de Dios es Jesucristo. Ya no hay otra manera de buscar a Dios más que a través de su Hijo. Y comienza la Biblia a describir a Jesucristo. El Hijo fue constituido heredero de todo. Heredero de todo. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que Él es, como dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo no solamente es el heredero de todo lo que ha sido creado en el universo, absolutamente todo.
y al entrar a nosotros, nos hace a nosotros, no a los ángeles, coherederos, juntamente con Él. Dio su vida en la cruz para que juntamente con Él reinemos en el futuro. Más que los ángeles, nos ha elevado Dios a una posición mucho más elevada en Jesucristo que los mismos ángeles. Y continúa diciendo Hebreos, y por quien asimismo hizo el universo. Imaginémonos que no existe nada, ni querubines, ni ángeles, ni estrellas, ni galaxias, no existe nada. Está el Padre. Y en ese momento, el primer pensamiento del Padre, porque Dios es amor, fue una cruz. Antes de que Dios creara todas las cosas, en su mente estaba la cruz, su amor. Porque si las criaturas que Él iba a crear querían conocerlo a Él, tenían que conocer que Dios es amor. Pero Dios sabía por su preconocimiento que los ángeles se iban a rebelar, que los seres humanos se iban a rebelar, que Adán y Eva iban a comer del fruto prohibido. Dios sabía todo esto. Entonces, Dios tenía que crear seres que fueran libres para escoger adorarlo voluntariamente. Pero para que esto exista, tiene que haber la libertad. ¿Y qué es la libertad? Tiene que haber dos caminos, el bien y el mal. Entonces Dios permite que el mal entre en el universo para que sus criaturas se enfrenten con la opuesto a la bondad, al amor, a la paciencia, etcétera, etcétera, y conozcan el otro lado de la maldad, que es la maldad, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero es como en la política. Si tú vas a un pueblito o a una nación donde vienen las elecciones y solamente hay un candidato, ¿se llama democracia? ¿Qué se necesita para que haya libertad? Otro candidato, libertad para votar, porque si nada más hay uno y uno va a ganar, pues es una charada, es un chiste la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay libertad, ya está determinado quién va a ganar. Y así es exactamente con nosotros. Si nosotros vamos a orar a Dios libremente, tenemos nosotros que tener otro camino aparte del bien. Porque Dios nos pudo haber creado con una llave y puesto un chip que dijera adórame, 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 como robots. Él lo pudo haber hecho, pero sin embargo nos creó con la libertad de escoger para hacernos responsables de nuestras acciones y para que en esta vida que tienes tú escojas entre el bien y entre el mal. Jesucristo hizo, dice la Biblia, el universo. Él fue la razón de que existan las hormigas, los pájaros, la luna, Marte, el sol, las estrellas, las galaxias y todo lo que existe. Y ese creador por el cual todo fue hecho se mete a un esperma humano, al vientre de María. Y el Espíritu Santo fertiliza el óvulo de María con el cromosoma Y, porque el Mesías tenía que ser varón. Entonces, el Mesías tenía que traer el cromosoma Y, que es el que determina el género de nosotros los varones. Las mujeres no tienen el cromosoma Y como lo tenemos nosotros. Entonces Dios puso el cromosoma Y, fertiliza el óvulo y ahí estuvo escondido 9 meses. Y nació como un niño, como tú y como yo. El creador de los cielos y la tierra. Y cuando nació, traigan al ginecólogo, el anestesiólogo, el hospital de Los Ángeles, que en México el mejor hospital. Ha nacido el creador del universo. ¿Dónde pusieron a Jesús? Las vacas, los borregos, en un pesebre, porque todos los moteles y hoteles estaban
y las posadas estaban cerradas, porque era el tiempo de la Pascua, donde venían todos los extranjeros y cerraban todos los hoteles. No había lugar para que naciera el creador del universo. Y antes de morir, se hinca a sus discípulos, agarra una toalla y les lava los pies a los 12 apóstoles. El creador del universo se hinca delante de nosotros. Pero le dijo: no, ¿cómo puedes tú hincarte? Si no aceptas, no tendrás parte conmigo, dijo Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Tú no puedes seguir a Jesús sin la humildad. Sin la humildad nadie puede seguir a Jesús, y Él no te puede presentar a su Padre, porque Dios es un Dios humilde. Fue el más grande ejemplo que Dios nos dio. Él es un Dios humilde, que se hinca delante de nosotros, que nos viene a servir como Jesús lo estableció. No vengo a que me sirvan, vengo yo a servirlos a ustedes. Yo les sirvo la mesa, yo te doy de comer para que tú me sigas y tengas el ejemplo que soy manso y humilde de corazón, el creador del universo. Y dice Hebreos que Jesucristo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. En la teología hay un problema, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, y luego por otro lado dicen que Dios lo vio, o etcétera, etcétera. Eso se resuelve fácilmente con lo que acabamos de leer. Es el resplandor. Si yo tengo un espejo aquí y aquí está Pancho, y tú me preguntas: ¿ves a Pancho? Mi respuesta es sí, claro que lo veo, pero no veo la esencia, veo el reflejo de su cara, que es realmente Pancho. Entonces Dios, nadie puede verlo directamente porque nos morimos. Entonces mandó a su Hijo para que Él fuera el espejo, Él reflejara el carácter y la vida de Dios. Y Jesús lo dijo en Juan 10: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues no que nadie ha visto al Padre, sí, pero Él reflejó con su vida, con sus acciones, con sus milagros, con su poder, con su amor, con su humildad, cómo es Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Estudia los evangelios y conoce a Jesucristo. Él es el resplandor, el reflejo de Dios el Padre. Y finalmente dice el versículo 3 de Hebreos 1: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Nunca te has preguntado, señores físicos que nos acompañan, matemáticos, científicos, astrónomos, nunca se han preguntado que hay una ley física que dice lo siguiente: si yo tomo una canica y le hago así a la canica, ella va a salir disparada, pero se va a detener. Si tomo una flecha y la disparo, va a salir la flecha, va a ser una parábola y se va a detener. Si disparo un balazo, sale la bala y la bala tiene que caer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley física, la velocidad está relacionada con la fuerza que se le aplique. En otras palabras, la canica le hago así y le estoy aplicando una fuerza, ¿verdad? Entonces la fuerza de mi dedo va a impulsar la canica 1 metro, 2 metros, 3 metros, nada más, porque va relacionada a la velocidad con la fuerza que le apliqué, igual que la flecha. Entonces nada puede continuar si no hay una fuerza detrás. ¿Me van siguiendo? Ahora viene la pregunta. Me encanta. La Tierra gira alrededor de su eje en 24 horas. ¿Quién le hizo así? Pregunta al físico matemático, al ateo, discípulo de Nostradamus de tu escuela: maestro, ¿quién está empujando la tierra, querido maestro? ¿Qué fuerza hay detrás? Contésteme física y matemáticamente.
vamos a sumergirnos en el mundo microscópico, a los átomos. ¿Quién mantiene los neutrones, los electrones, todo lo que es positivo alrededor del núcleo? ¿Quién mantiene esta velocidad continua de la materia que hace posible que la materia sea molecular? Tanto en el mundo microscópico como en el mundo macroscópico, ¿quién mantiene la Tierra? ¿Quién la empuja para que sea exactamente su vuelta en 365 días? ¿Quién mantiene las galaxias para que no choquen unas con otras? ¿Qué fuerzas hay invisibles? Dígame usted, maestro. Físicas, que la física no tiene explicación. Jesucristo lo hace. Quien sustenta todas las cosas, los átomos, la fuerza, el magnetismo, la gravedad, todo lo hace el que murió en una cruz hace 2000 años. El que tienes colgado ahí arriba de tu cama y que ni siquiera has considerado hincarte para adorarlo, bendecirlo y hacerlo parte de tu vida. Él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la última palabra que Dios nos ha dado y que en esta mañana quiere entrar a tu corazón si tú se lo abres y le permites, porque Él es un caballero. Él no te va a forzar a que tú le recibas. Tiene que ser tu voluntad la que tú reconozcas que sin Él nunca podrás alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor y de su Hijo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos las gracias por tan grande salvación. En esta mañana Dios te habla y te dice: te amo. Vine al mundo hace 2000 años, físicamente, visiblemente, para representar y reflejar el amor de mi Padre a tu persona, a tu familia, a tu trabajo, a todo lo que eres. Tú simplemente tienes que creer lo que hice en esa cruz en tu lugar. Algo que tú nunca hubieras podido realizar, pagar por tus pecados. Pero yo los pago. Con mucho gusto acepté la orden de mi Padre, venir al mundo y ser tu sustituto para que tú pudieras tener la vida eterna y el perdón de tu vida por mi gracia y la misericordia de mi Padre. Dice Jesús. Ahora, si tú le recibes en tu corazón en este momento, arrepiéntete de tus pecados. Tú no puedes seguir en la vida que tú has llevado hasta este momento, y dile: Señor, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mi vida, mis pecados pasados, presentes y futuros, y que a los 3 días volviste a vivir. En este instante te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal es la palabra de Dios? Asombrosa, ¿verdad? Maravillosa. Maravillosa la palabra de Dios. Ámala, guárdala en tu corazón, memorízala, léela todos los días. Cuando estás afligido, recuerda, echa tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Él nos cuida, Él nos va a proteger, Él nos va a sostener hasta que Él regrese por nosotros, que ya no tarde en venir por nosotros. Pero el diablo va a hacer todo lo posible por sacar esto de tu vida, porque esta es nuestra vida, la sabiduría y el poder de Dios. Por eso muchos vienen a la iglesia sin esto, desarmados. Estamos en una guerra espiritual y andas sin la espada, y esta es la espada del Espíritu. Ten mucho cuidado de abandonar la palabra,
porque es la palabra la que nos sostiene hasta el final. Que tengan mucha paz.